Bueno, hola a todos, mi nombre es Moisés Cuen y hoy les hablaré sobre un tema bastante interesante que corresponde al tono y postura. Yo pertenezco a uno de sus prepas y la idea de esta clase es básicamente darles ideas o darles una mejor manera de ver el tema para que lo puedan entender un poco mejor. Para comenzar, es importante que tengan en cuenta que tanto el tono como la postura son términos indisociables. ¿Qué quiere decir esto? Que son temas que van uno junto al otro. Básicamente, como conocemos, mantener el tono muscular depende justamente del sistema muscular. Sin embargo, hoy nos centraremos en todas esas influencias, sean a nivel medular o sean a nivel supramedular, que regulan el tono. Y por lo tanto, todo lo que regula el tono también regulará la postura. Y en eso nos centraremos hoy. Básicamente, tanto el tono como la postura dependen de sistemas supramedulares o también de sistemas a nivel de la médula. Entonces, la regulación del tono muscular está dado por un sistema de retroalimentación negativa que se integra a nivel de la médula espinal y está sustentado por una serie de reflejos que explicaremos. Y por otra parte están esas influencias supramedulares que también regulan el tono. La prepa de hoy la dividiremos en dos partes. Una primera parte en la que hablaremos de este sistema de control mediado por reflejos y mediado por sus receptores, y por otra parte, una segunda parte, un segundo video en el que les explicaré las influencias supramedulares que participan en la regulación tanto del tono como de la postura, que recordemos son términos que van muy de la mano. Em, Básicamente, esto es una estructura general de cómo se conformarían reflejos. Recuerden que para que exista cualquier reflejo, principalmente integrado a nivel de la médula espinal, deben existir fibras aferentes, fibras eferentes y un centro integrador, que básicamente en este caso está constituido por la médula. Iremos tratando cada una de estas pequeñas neuronas y cada una de estas pequeñas vías que constituyen los diferentes reflejos que regulan el tono. En este video estaremos hablando justamente de los reflejos y en el próximo hablaremos un poquito más sobre otros mecanismos que tienen relación con influencias supramedulares que no se regulan precisamente a este nivel, sino mucho a nivel del tallo, principalmente o incluso a nivel de la corteza cerebral. Em, Básicamente, para que existan o para que se den los reflejos que en sí hablaremos que tienen una función de protección del músculo, es decir, evitar que se lesione tanto el músculo como el tendón, se necesitan receptores y esos receptores son propios receptores, que son dos importantísimos que participan en los dos reflejos que hablaremos que constituyen el uso muscular y por otra parte el órgano tendinoso de Golgi. Por una parte, el uso muscular es un propioceptor que regula el reflejo miotático y por otra parte, el órgano tendinoso de Golgi es un receptor que en sí regula el reflejo miotático inverso, de los cuales hablaremos. Muy bien, entonces hablemos como tal de cada uno de estos receptores, tanto el uso muscular como del órgano tendinoso de Golgi un poco más a profundidad para abarcar entonces mucho más los reflejos que ellos median. Comencemos hablando entonces del uso muscular. Básicamente deben tener una estructura básica o deben tener en cuenta la existencia de una estructura básica de los músculos, conformado por unas fibras extrafusales que constituyen básicamente la cobertura del mismo y que son las fibras contráctiles que conocemos, las fibras contráctiles que cuando queremos contraer un músculo se contraen e incluso las podemos ver de manera macroscópica, no como tal las fibras, sino el movimiento de ellas. Y por otra parte están las fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales son estas que están acá adentro, que están envueltas por las fibras extrafusales y que más que solo conformar fibras contráctiles, que también lo hacen, son fibras que median las aferencias, es decir, que reciben estímulos, que son receptores, que reciben estímulos principalmente de longitud o de en sí de velocidad de estiramiento del músculo y que por lo tanto median los reflejos de los cuales hablaremos. Pero sepan entonces la existencia de fibras extrafusales y la existencia, por otra parte, de estas fibras intrafusales que constituyen en conjunto el uso muscular. En este caso, el uso muscular entonces es el receptor aferente, pero que en parte veremos que también tienen ciertas funciones contráctiles. Incluso lo veremos un poco mejor con el asa gamma, más que en el caso de los reflejos. Eh,
Básicamente, este uso muscular, entonces, está conformado, como se los mencioné, por fibras intrafusales. Y existen dos tipos de fibras intrafusales: las fibras en saco nuclear y las fibras en cadena nuclear. Fíjense que unas tienen un pequeño saquito y otras básicamente se agrupan de manera prácticamente lineal. Las que tienen un saquito, en su parte media tienen los núcleos, y estos núcleos constituyen las fibras como tal receptoras, los verdaderos receptores de los estímulos de estas fibras intrafusales. Y por otra parte, las que están conformadas por una cadena nuclear, los núcleos se dispersan en sí a lo largo de toda la fibra, por lo que toda la fibra es receptora. Entonces tengan en cuenta que tanto las fibras en saco nuclear como las fibras en cadena nuclear son fibras receptoras, y el principal órgano, o en este caso organelo receptor de ellas, es el núcleo como tal, y que básicamente veremos que a través del núcleo se aumenta, dependiendo del estímulo que reciban, la frecuencia de disparo, ya sea de las fibras tipo 1A o las fibras aferentes tipo 2, de las cuales hablaremos. Pero sepan entonces, fibras intrafusales están conformadas por fibras en saco nuclear y fibras en cadena nuclear. Básicamente, como se los mencioné, existen estos dos tipos de fibras aferentes sensitivas, que son las fibras aferentes primarias tipo 1A, que inervan, fíjense, las fibras aferentes primarias tipo 1A inervan a las fibras en saco nuclear y a las fibras en cadena nuclear, mientras que las fibras aferentes tipo 2 o fibras aferentes secundarias son fibras que solamente parten de las fibras en cadena nuclear. Esto lo deben de tener muy en cuenta, es algo mucho más teórico de lo que verdaderamente es práctico, pero sepan que las fibras en saco nuclear y fibras en cadena nuclear mandan, o mejor dicho, tienen aferencias de las fibras aferentes tipo 1A, mientras que las de cadena nuclear solamente es de las tipo 2. Eh, Esto sí tendrá una cierta importancia funcional de la cual hablaremos, pero sepan básicamente con cuál es inervada cada uno. Y sepan que cuando hablamos de aferencias son fibras que parten, o que por lo general llegan a un sitio, mientras que cuando hablamos de aferencias son fibras que parten de un sitio hacia otro. Entonces, por lo general, cuando hablamos de aferencias son fibras sensitivas. Cuando hablamos entonces de fibra aferente primaria, es una fibra sensitiva, y cuando hablamos de una fibra eferente es más que todo una fibra motora, y hablaremos más que todo de motoneuronas. Pero tengan en cuenta todos estos conceptos. Y fíjense cómo estas fibras aferentes primarias se enrollan principalmente alrededor de tanto de la fibra de saco nuclear como de cadena nuclear, pero alrededor de los núcleos. ¿Por qué? Porque los núcleos, como se lo mencioné, son los organelos receptores del uso muscular. Entonces eso lo deben de tener muy en cuenta. Esto es un pequeño repaso de lo que ya deben de conocer. Básicamente, recuerden que existen fibras aferentes con diferente mielinización y que por lo tanto tienen una diferente velocidad de conducción. A medida de que una fibra es más gruesa, está más mielinizada, tiene una velocidad de conducción mucho más alta que una fibra poco mielinizada y mucho más delgada. En el caso de las fibras del uso muscular, recuerden, son fibras aferentes tipo 1, en este caso sí, tipo 1A y tipo 2. Entonces fíjense que son fibras gruesas en ambos casos, que en ambos casos están muy mielinizadas, por lo que las fibras aferentes primarias que parten del uso muscular, que recuerden que el uso muscular es un propioceptor, básicamente entonces serían fibras de una muy alta velocidad de conducción. Y eso lo deben de tener muy, muy en cuenta. Esto lo hablaremos un poco mejor más adelante. Sepan que como las fibras intrafusales, es decir, las fibras del uso muscular, tienen fibras aferentes primarias o fibras aferentes secundarias, es decir, fibras aferentes, también tienen fibras eferentes, que son las fibras gamas, de las cuales hablaremos mucho, mucho mejor en el asa gamma. Y existen dos tipos de estas fibras: fibras gamma dinámicas, fibras gamma estáticas, pero lo que me interesa ahora es que sepan que básicamente las fibras intrafusales tienen fibras tanto aferentes, es decir, sensitivas, como fibras eferentes. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que las fibras eferentes, que son las fibras gamma, llegan más que todo a la periferia de las fibras intrafusales. Y eso se da porque en la periferia de estas fibras intrafusales, aunque no se ve en esta imagen, están fibras contráctiles. Entonces aquí vemos que las fibras intrafusales reciben tanto información sensorial y la envían a través de las fibras aferentes primarias tipo 1A y tipo 2, como también como que también tienen una función contráctil importante mediada por las motoneuronas gamma,
de las que hablaremos más adelante. Lo que me importa por ahora para los reflejos es que conozcan principalmente las fibras aferentes tipo 1A y tipo 2, y a cuál tipo de de fibra intrafusal llega cada una. Entonces, continuando, les hablé entonces sobre el uso muscular. Recordemos que el uso muscular en sí es un órgano, es un propioceptor que por lo tanto recibe estímulos del medio ambiente. Pero él no es el único de por sí que recibe estímulos del medio ambiente, es decir, que funciona como propioceptor, sino que existe otro propioceptor que también participa en la protección muscular, que corresponde al órgano tendinoso de Golgi. Recordemos, las fibras intrafusales son fibras dentro de la masa muscular. En este caso hablaremos del órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es un órgano, un propio sector también, pero que no se encuentra como tal a nivel de la masa muscular, como era en el caso de las fibras intrafusales que estaban en este punto, sino que el órgano tendinoso de Golgi está, como dice su nombre, en el tendón del músculo, es decir, no precisamente sobre la masa muscular, sino más que todo en el tendón. Y esto será muy importante en su función. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Básicamente, por una parte, el uso muscular, no se los mencioné igual, y lo iremos hablando mucho más adelante, recibe dos tipos de estímulos, o media dos tipos de estímulos, tanto la longitud del músculo como la velocidad de estiramiento del mismo, y lo iremos viendo. Pero, a diferencia, el órgano tendinoso de Golgi es una estructura que media más que todo la tensión del tendón, es decir, recibe información sobre la tensión principalmente del tendón. ¿Por qué? Porque se ubica en el tendón. Entonces, fíjense cómo está conformado el órgano tendinoso de Golgi. Esta estructura que vemos aquí es el tendón. Fíjense cómo está conformado por fibras de colágeno, que son estas violetas, moraditas que vemos por aquí, que básicamente dentro de ellas o atravesándolas a ellas, tienen axones que constituyen al órgano tendinoso de Golgi, que es un órgano nervioso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el tendón se estira y se tensa, es decir, cuando el tendón se tensa, trae como resultado que estas fibras de colágeno se estiren y también se tensen, es decir, que estos espacios que atraviesan los órganos tendinosos de Golgi se cierren. ¿Por qué? Porque a medida que estiras estas fibras moraditas, se cierra el espacio en los que pasan estas fibras del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, ¿qué trae como resultado esto? Básicamente esto produce que a medida que estas fibras del órgano tendinoso de Golgi se comprimen por la tensión existente en las fibras de colágeno del tendón, por el estiramiento, el aumento de la tensión del mismo, entonces estas fibras del órgano tendinoso de Golgi aumentan la frecuencia de disparo, es decir, se estimulan. Cuando entonces el tendón se estira y se tensa, las fibras del órgano tendinoso de Golgi se estimulan y aumentan su frecuencia de disparo. Entonces sepan, esto es un concepto básico que también lo iremos tratando más adelante, las fibras intrafusales median longitud o reciben longitud del músculo y velocidad de estiramiento. En este caso, las fibras del órgano tendinoso de Golgi reciben tensión del tendón, que estará mediado por justamente la presión que ejerzan estas fibras de colágeno, de tejido conectivo que conforman el tendón, sobre las fibras del órgano tendinoso de Golgi. Recuerden, miren, este es el tendón y esta parte de arriba que está cortada sería la masa muscular de por sí. Otro concepto que deben de tener en cuenta es que las fibras de el uso muscular, básicamente es un concepto que se usa bastante para tratar de explicar la función de cada propio sector, ya sea del uso muscular o el órgano tendinoso de Golgi, pero básicamente yo no lo usaré mucho, pero es que las fibras del uso muscular se encuentran en paralelo a la masa muscular de por sí, es decir, fíjense cómo las fibras intrafusales, que son las fibras del uso muscular, están en paralelo a las fibras extrafusales, que serían parte o gran parte de la masa muscular. Por lo tanto, las fibras intrafusales son receptores que se encuentran en paralelo al músculo. Mientras que el órgano tendinoso de Golgi, las fibras del órgano tendinoso de Golgi son fibras que se encuentran en serie al músculo. Es decir, si el músculo está aquí arriba y el tendón lo sigue, básicamente, entonces, como las fibras del órgano tendinoso de Golgi están en el tendón, entonces son fibras que se encuentran en serie. Esto se utiliza bastante para explicar
un poco lo de la función que ejerce cada uno. Sin embargo, yo trataré de explicar sobre de una forma un poco más funcional, pero sí deben de saber que las fibras intrafusales se encuentran en paralelo, mientras que las fibras del órgano tendinoso de Golgi se encuentran en serie. Eso lo deben tener en cuenta porque es un concepto teórico, pero se los trataré de explicar de una forma un poco más práctica. También sepan que estas fibras que componen al órgano tendinoso de Golgi, como las fibras del uso muscular eran fibras aferentes tipo 1A y tipo 2, las del órgano tendinoso de Golgi son fibras aferentes tipo 1B, es decir, también son fibras aferentes primarias, pero tipo 1B. Es simplemente una pequeña clasificación, pero deben de tener en cuenta que uso muscular 1A y tipo 2 y órgano tendinoso de Golgi tipo 1B. Y bueno, básicamente esto en relación a la estructura de los dos propios sectores principales que son el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular. Y de ellos, o a partir de ellos, es que se mediarán todos los reflejos de protección de los cuales hablaremos, o en sí el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. Entonces, aquí quiero que vean un concepto básico. Deben de tener en cuenta que, por una parte, el uso muscular sensa, como se nos mencioné, longitud del músculo y velocidad de estiramiento del músculo, ya veremos por qué, y el órgano tendinoso de Golgi media principalmente tensión, pero del tendón, como lo dice su nombre. Entonces, pongamos el primer caso. Cuando se estira pasivamente el músculo, es decir, por ejemplo, no tenemos el músculo dentro del cuerpo, sino que lo tenemos en la mano y lo estiramos, ¿qué trae como resultado? Trae como resultado que se estira la masa muscular, pero también se estira el tendón. Y por lo tanto el estiramiento del tendón trae como resultado aumento de la tensión del tendón. Entonces, cuando se estira pasivamente el músculo, es decir, como si estiráramos una liga, trae como resultado por estiramiento de las fibras intrafusales, aumento de la frecuencia de disparo de los usos musculares, es decir, las fibras intrafusales, como se los mencioné, descargan cuando aumenta la longitud del músculo. Entonces, a medida de que se estira el músculo, aumenta la longitud de la masa muscular en sí y por lo tanto las fibras intrafusales descargan mucho más rápido, es decir, tienen una frecuencia de disparo mucho más alta, una frecuencia de descarga mucho más alta cuando se estira el músculo. Por otra parte, cuando estiramos también pasivamente el músculo, pero con él también estiramos el tendón, como es en este caso, básicamente la frecuencia de disparo de los órganos tendinosos de Golgi también aumenta. Entonces, cuando se estira pasivamente el músculo, aumenta la frecuencia de descarga de los usos musculares y aumenta la frecuencia de descarga de los órganos tendinosos de Golgi. Y ese es un concepto que deben de tener muy en cuenta. ¿Qué ocurre cuando, en cambio, dentro de, por ejemplo, nuestro cuerpo, el músculo se contrae? ¿Qué ocurre? Disminuye la longitud del músculo. Cuando un músculo se contrae, disminuye su longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que, por lo tanto, la longitud de las fibras intrafusales disminuirá y, por lo tanto, disminuirá la frecuencia de disparo de los usos musculares, la frecuencia de descarga de los usos musculares. Pero cuando el músculo se contrae, recuerden que el músculo y el tendón van en serie. Entonces, cuando la masa muscular se contrae, estira al tendón y lo tensa. Entonces, cuando el músculo se contrae, la frecuencia de disparo de los órganos tendinosos de Golgi aumenta. Y por lo tanto, entonces tenemos que, a medida de que activamente dentro de nuestro organismo el músculo se contrae, disminuye la frecuencia de disparo de los usos musculares porque disminuye la longitud del músculo y por lo tanto de los usos musculares de las fibras intrafusales y por lo tanto no descargan. Y por otra parte, en el órgano tendinoso de Golgi, básicamente nos encontramos con que aumenta su frecuencia de disparo. ¿Por qué? Porque se tensa el tendón a medida que se estira, a medida que se contrae el músculo, pero se estira el tendón y por lo tanto aumenta su frecuencia de disparo. Entonces sepan, si se contrae en este caso el músculo, el tendón se acorta obviamente la longitud del músculo, pero el tendón se estira. Y esto es lo que trae como resultado aumento de la frecuencia de disparo de los órganos tendinosos de Golgi. Entonces es un concepto muy, muy importante que deben de tener en cuenta. Medien siempre este concepto de contracción o estiramiento con relación a dónde se ubica cada uno de los propios sectores. Por ejemplo, el uso muscular está en la masa muscular de por sí, entonces todo lo que aumente la longitud de la masa muscular trae como resultado aumento de la frecuencia de disparo de los usos musculares, las fibras intrafusales, mientras que
todo lo que aumente la tensión o la longitud, principalmente la tensión del tendón, es decir, del órgano tendinoso de Golgi, aumentará la frecuencia de disparo del órgano tendinoso de Golgi. Estos son conceptos que deben de tener en cuenta. Tratan de dividir siempre la longitud del músculo junto al uso muscular en relación a lo que ocurre con la tensión del tendón y el órgano tendinoso de Golgi. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Aquí vemos que un concepto más. Habíamos hablado principalmente de que de que el uso muscular mediaba la, la recepción de estímulos en relación a la longitud del músculo, mientras que el órgano tendinoso de Golgi lo hacía en relación a la tensión del tendón. Pero el uso muscular también media la recepción de la velocidad de estiramiento del músculo. ¿Por qué? Porque recordemos que el uso muscular está inervado por las fibras aferentes primarias tipo 1A y tipo 2. ¿Qué ocurre? Las fibras aferentes tipo 1A son fibras dinámicas, es decir, que a medida de que se estira el músculo, que se va estirando el músculo, comienzan a aumentar su frecuencia de disparo. Mientras que las fibras aferentes secundarias tipo 2 son fibras que descargan cuando se estira el músculo, pero cuando se encuentran completamente estirado. ¿Qué quiere decir esto? Miren esta línea de aquí. En un principio, ¿qué tenemos? Tenemos que esta línea base que sería como en la longitud base del músculo. ¿Qué ocurre? Cuando se comienza a estirar el músculo, es decir, tenemos el músculo en esta posición inicial. Cuando se comienza a estirar, básicamente nos encontramos con que las fibras que descargan son las fibras aferentes primarias tipo 1A, que fíjense cómo de pasar de estar en un estado de poca frecuencia de disparo, aumentan su frecuencia de disparo a medida de que aumenta la extensión del músculo. Mientras que cuando terminamos de estirar el músculo, lo llevamos a su máximo estiramiento y lo mantenemos estirado en ese punto, nos encontramos con que las principales fibras que descargan son las fibras aferentes secundarias tipo 2. ¿Por qué? Porque son fibras que responden a estímulos estáticos, es decir, cuando el músculo está completamente estirado, ahí es cuando responde, no cuando se encuentra estirándose. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que cuando el músculo está completamente estirado, las fibras aferentes secundarias son las que descargan. Entonces, fíjense estos dos conceptos, las fibras dinámicas son las fibras aferentes tipo 1A, que recuerden inervan tanto saco nuclear como fibras en cadena nuclear, mientras que las fibras aferentes secundarias solo inervan las fibras en cadena nuclear, pero media solo la velocidad de estiramiento, o mejor dicho, velocidad de estiramiento no, simplemente median el estiramiento estático del músculo, es decir, la velocidad de estiramiento es mediada por las fibras aferentes primarias. ¿Por qué? Porque son las que sensan este cambio de estiramiento del músculo. En este caso, sepan que cuando ponemos, por ejemplo, esta línea de estiramiento del músculo es como si lo tuviéramos fuera del cuerpo, lo estuviéramos estirando de forma pasiva. Entonces no pienses que está en relación con contracción ni mucho ni nada que ver, sino simplemente es como si lo estuviéramos estirando fuera y esto es lo que representa esta línea amarilla. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Las fibras aferentes primarias median principalmente la velocidad de estiramiento del músculo y también en parte la longitud del músculo, es decir, la recepción de estos estímulos, mientras que las fibras aferentes secundarias median simplemente la longitud del músculo y ambas, recordemos, constituyen en sí al uso muscular. Entonces, las dos funciones del uso muscular son recibir la longitud del músculo a medida de que se elonga más el músculo, se estira más el músculo, es mayor la frecuencia de disparo del uso muscular, y por otra parte las fibras aferentes secundarias, o mejor dicho, también o mediante las fibras aferentes primarias, media también la velocidad de estiramiento del músculo. Uso muscular, longitud del músculo, velocidad de estiramiento del músculo. Y por otra parte, órgano tendinoso de Golgi, volviendo a lo que habíamos hablado antes, simplemente tensión del tendón. Eso lo deben de tener muy en cuenta. Entonces, fíjense entonces cómo de esta forma los receptores de estiramiento transmiten información acerca de la longitud, la velocidad de estiramiento y la tensión del músculo, lo que habíamos hablado antes, y esta información llega a la médula a través de las fibras aferentes primarias. Entonces, cuando llega a la médula, puede mediar reflejos, o el uso muscular media el reflejo miotático y por otra parte el órgano tendinoso de Golgi media el reflejo miotático inverso. De tal forma, ante un estímulo
de estiramiento o aumento de tensión, básicamente se media una respuesta motora que tiene como finalidad la protección tanto del músculo como del tendón. Y eso es lo que iremos viendo con los reflejos de los cuales hablaremos. Entonces sepan que en este video hablaremos de dos reflejos fundamentales: el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. El reflejo miotático es mediado por el uso muscular, el reflejo miotático inverso es mediado por el órgano tendinoso de Golgi. También sepan que cuando hablamos de reflejo estamos hablando de un sistema de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que se reciben estímulos del medio externo o estímulos, por ejemplo, los propioceptores reciben el estímulo de estiramiento y se media una respuesta a nivel de la médula que luego media una respuesta efectora motora. Pero sepan que estos reflejos no llegan a la corteza, no llegan al tallo. Estos son dos reflejos que se integran a nivel de la médula, es decir, el centro integrador de ambos reflejos es la médula espinal, a nivel del receptor del cual estemos hablando. Si es, por ejemplo, el cuádriceps femoral, por ejemplo, entre el E2 y el E4, pongamos, pero deben de saber eso. No, 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 lo de los niveles no lo deben de saber, lo que es de saber es que se integra a nivel de la médula. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Básicamente comencemos hablando primero del reflejo miotático inverso. Ambos reflejos es importante que tengan en cuenta que tienen 5 elementos fundamentales, que son el receptor, la fibra aferente, el centro integrador, la fibra eferente y el efector. Y luego hablaremos de otros conceptos importantes, pero deben tener primero estos 5 conceptos en su mente. Entonces, comenzando, el reflejo miotático tiene como receptor las fibras intrafusales del uso muscular. Ese es el receptor del reflejo miotático. Ya veremos cómo funciona, pero les iré diciendo cada uno de estos elementos. Por otra parte, como el receptor es el uso muscular, entonces las fibras aferentes primarias, ¿cuáles tienen que ser? Tipo 1A y tipo 2. Eso es claro. Ese sería el segundo elemento, la fibra aferente. Luego, llegamos al centro integrador. El centro integrador, tanto el reflejo miotático como el reflejo miotático inverso, es la médula espinal de por sí. Luego, la fibra eferente veremos que son fibras que son motoneuronas alfa. ¿Qué significa que sean motoneuronas alfa? Que no inervan a las fibras intrafusales, sino más bien inervan la contracción o median la contracción de las fibras extrafusales. Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Y por lo tanto el efector son las fibras extrafusales, que son los que median la contracción del músculo. Entonces, ¿cómo se produce este reflejo? Recordemos que el principal elemento del reflejo miotático o del uso muscular de por sí es la longitud del músculo, es decir, la principal recepción de un estímulo que tiene el uso muscular o las fibras intrafusales son la longitud del músculo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, se percute, en este caso, el tendón rotuliano, nos encontramos con que se estira en un principio el tendón, pero se estira también la masa muscular, que trae como resultado el estiramiento de la masa muscular, aumento de la longitud del músculo y por lo tanto activación de los usos musculares. Entonces, cuando se activan los usos musculares, aumenta entonces la frecuencia de disparos de las fibras aferentes tipo 1A y tipo 2. ¿Por qué? Porque el cuerpo sensó que se estiró el músculo más de lo que él quería. Entonces, cuando se estira el uso muscular, se estimulan las fibras aferentes primarias tipo 1A y secundarias tipo 2, y estas fibras, que son estas que están representadas aquí en azul, básicamente viajan desde las fibras intrafusales hacia la médula espinal. Llegan en un principio por el ganglio dorsal de la médula espinal, atraviesan el asta posterior de la sustancia gris y llegan al asta anterior. ¿Qué ocurre en el asta anterior? En el asta anterior, estas neuronas establecen dos sinapsis importantes. En un principio, o la principal sinapsis que deben de conocer que establecen estas neuronas es con, cuando hablo de neuronas hablo de la fibra aferente. Entonces, cuando estas fibras aferentes establecen sinapsis, lo hacen, la principal que deben conocer con una motoneurona alfa, es decir, en el asta posterior de la médula espinal, estas fibras aferentes establecen sinapsis con una motoneurona alfa que inerva el músculo que se sensó que se estiró. Es decir, si estiramos el tendón rotuliano, estiramos
el cuádriceps femoral, que es este de aquí arriba, y esto trae como resultado que se active la fibra aferente tanto primaria tipo 1A como secundaria tipo 2 y por lo tanto estas fibras a nivel de la médula espinal establecen sinapsis en el asta anterior de la médula espinal establecen sinapsis con una motoneurona alfa que inerva al mismo músculo. Entonces, por lo tanto, esta motoneurona alfa aumenta su frecuencia de disparo y estimula la contracción de las fibras extrafusales. Y esto trae como resultado la contracción del músculo, es decir, el reflejo miotático que ocurre cuando se estira el músculo de manera pasiva, como ocurre en este caso cuando se percute el tendón rotuliano, entonces básicamente el organismo lo que hace es mediar la contracción del músculo que se estiró para evitar que se desgarre, es decir, evitar lesiones del mismo, porque si hay un estiramiento más de lo que sensa fisiológico el músculo, trata de contraerse. Entonces, esta respuesta lo que hace es contraer el músculo y por lo tanto extender la pierna, porque el cuádriceps femoral recuerden que extiende la pierna. Entonces, ¿por qué el reflejo miotático es un reflejo protector? Porque cuando se estira el músculo de manera pasiva, se activan toda esta serie de mecanismos que hemos mencionado y esto trae como resultado la contracción del músculo para evitar desgarros. Eso es importantísimo que lo tienen que tener en cuenta. Y por otro lado, esto es algo un poquito más secundario que deben de conocer, las fibras aferentes primarias, tanto tipo 1A como secundarias tipo 2, establecen sinapsis con interneuronas inhibitorias, también a nivel del asta anterior de la médula espinal, pero que inervan o que hacen sinapsis con motoneuronas alfa, pero no del músculo que se estiró, sino más bien de músculos antagonistas. Cuando hablamos de músculos antagonistas, son músculos que ejercen la función contraria al músculo que se estiró en este caso. Y por lo tanto, relajan, si inhiben las motoneuronas alfa de los músculos antagonistas, los relajan a los músculos antagonistas, permitiendo que la contracción de el músculo que se estiró sea mucho más efectiva y por lo tanto se pueda mediar ese reflejo de protección que constituye el reflejo miotático. Esto, como se menciona aquí, es un reflejo que existe tanto en músculos flexores como en músculos extensores, pero está mucho más desarrollado en músculos extensores, que son músculos principalmente antigravitatorios. Y la mejor forma de demostrarlos a través del reflejo rotuliano, que lo debemos conocer todos, que es percutiendo al tendón rotuliano y se ejercen todos estos mecanismos. Entonces recuerden, receptor, fibras intrafusales del uso muscular. La aferencia constituye las fibras aferentes primarias tipo 1A y secundarias tipo 2. Y el centro integrador es a nivel de la médula espinal, donde las fibras aferentes primarias establecen sinapsis directamente con una motoneurona alfa, que es del mismo músculo, y estimulan entonces la contracción de las fibras extrafusales de ese mismo músculo que se estiró. Mientras que de los músculos antagonistas o para los músculos antagonistas se activa una interneurona inhibitoria a nivel de la médula espinal que media su relajación. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. También hay otro componente aquí, que es que cuando también se activan estas motoneuronas alfa para inervar o para mediar la contracción del músculo que se estiró, también se estimula las motoneuronas alfa que estimulan músculos agonistas al que se estiró. Es decir, si el cuádriceps femoral es un músculo extensor de la pierna, los músculos agonistas, es decir, que también extiendan la pierna, también se activarán. Pero eso no es lo más importante, lo más importante que deben de conocer es este asa principal de aquí, que media la contracción, con el estiramiento del músculo, media la contracción del mismo. Aquí es un poquito más de lo mismo que les mencioné. Las fibras establecen sinapsis con varios tipos de motoneuronas en la médula. Motoneuronas alfa que inervan las fibras extrafusales del mismo músculo donde se originaron. Motoneuronas alfa que inervan músculos agonistas, como se los mencioné. E interneuronas inhibitorias que se conectan a su vez con motoneuronas alfa de músculos antagonistas y por lo tanto median su relajación. Este fenómeno de establecer las fibras aferentes sinapsis con una interneurona inhibitoria es lo que se conoce como inervación recíproca. Pero lo más importante que es de conocer es en realidad, a mi parecer, el concepto de la contracción del músculo que se estiró. Eso es lo más importante en cuanto al reflejo miotático. Y bueno, esto es básicamente todo en relación al reflejo miotático. Entonces es importante que sepan los componentes del reflejo miotático,
Sepan que es un reflejo protector, es decir, que evita lesiones del músculo y que su fibra aferente, o mejor dicho, su órgano receptor es el uso muscular. También sepan, esto es algo un poquito más teórico, el reflejo miotático es un reflejo monosináptico. En realidad yo nunca lo he visto así porque he visto que siempre establecen, por ejemplo, sinapsis con dos neuronas a nivel de la médula espinal, pero puede ser que se mencione como monosináptico y deben conocer simplemente este concepto porque no, para estimular de por sí la contracción del músculo que se estiró, no se necesita una interneurona, sino que simplemente a través de una sola sinapsis directamente con motoneurona alfa. No tienen que saber eso, lo importante que sepan es que es un reflejo monosináptico, por si acaso, pero no es lo más importante, a mi parecer lo más importante es la parte funcional del reflejo y todos estos cinco componentes los deben de conocer muy bien. Y obviamente sepan que la respuesta del reflejo rotuliano es la extensión de la pierna, que va junto con la contracción del músculo cuádriceps femoral. Entonces hablemos sobre el otro tipo de reflejo. Ya hablamos sobre el reflejo miotático, hablemos sobre el reflejo miotático inverso. En relación al reflejo miotático inverso, lo primero que deben de saber es que a pesar de que tenga un nombre que parecería completamente inverso al reflejo miotático, no lo es. Es decir, es un reflejo que en algunas situaciones va de la mano y que no depende necesariamente de lo mismo que depende el reflejo miotático, sino más bien de otros factores. ¿Por qué? Porque en el caso del reflejo miotático inverso, el receptor no es el uso muscular, sino más bien es el órgano tendinoso de Golgi, por lo que el receptor no se encuentra a nivel de la masa muscular en sí, sino que se encuentra a nivel de los tendones. Por lo tanto, no se puede decir que es completamente inverso si no está en el mismo punto, no nace en el mismo punto y por lo tanto no ejerce necesariamente las mismas funciones. Entonces deben de conocer muy bien que no son componentes o no son reflejos completamente diferentes. Eso lo deben de tener muy en cuenta. En este caso, el reflejo miotático inverso, para comenzar de una forma similar a como lo hicimos con el reflejo miotático, es un reflejo que tiene igualmente cinco componentes: un receptor, una aferencia, un centro integrador, una eferencia y un efector. El receptor en este caso es el órgano tendinoso de Golgi, por lo tanto está en el tendón. La aferencia es la fibra aferente primaria tipo 1B. ¿Por qué? Porque básicamente no son fibras, porque del uso muscular nacen las fibras tipo 1A y tipo 2, como hemos hablado, y del órgano tendinoso de Golgi la 1B. Entonces, obviamente, si el reflejo es mediado por el órgano tendinoso de Golgi, la fibra aferente tiene que ser la fibra aferente 1B. Y eso lo deben de conocer muy bien. El centro integrador es la médula espinal, ya veremos cómo. La diferencia es una motoneurona alfa, pero que en este caso veremos que no inerva o no se estimula la contracción del músculo que por ejemplo, se estiró, sino más bien de los músculos antagonistas. Y por otra parte, el efector igualmente son las fibras musculares extrafusales. Y en este caso, este reflejo sí se menciona que es un reflejo polisináptico, probablemente porque el principal mecanismo, que ya veremos cómo se da, todo se da a través de una interneurona. Pero sepan entonces un concepto teórico: reflejo miotático común es un reflejo monosináptico, el reflejo miotático inverso es un reflejo polisináptico. Es importante que tengan simplemente esos conceptos en cuenta, más que lo que verdaderamente significa de por sí, porque la importancia funcional no es mucho. Entonces, ¿cómo se medía este reflejo? Básicamente, el reflejo miotático inverso se activa cuando se activa el órgano tendinoso de Golgi. ¿Cuándo se activa el órgano tendinoso de Golgi? Cuando aumenta la tensión del tendón, es decir, todo lo que aumente la tensión del tendón aumenta la frecuencia o la estimulación del órgano tendinoso de Golgi. ¿Cuál es un evento que aumenta la tensión del tendón? Cuando se contrae un músculo, por ejemplo, en este caso de nuevo el cuádriceps femoral, se contrae el músculo y se estira el tendón y por lo tanto se tensa el tendón. Entonces, todo lo que traiga como resultado el aumento de la tensión del tendón, como ocurre cuando se contrae un músculo, produce la activación del reflejo miotático inverso. ¿Cómo? Como un mecanismo también protector para el tendón, en este caso más que para el músculo, pero también en parte para el músculo. Entonces, disculpen. Cuando, cuando se activa entonces el órgano tendinoso de Golgi, básicamente ¿con qué nos encontramos? Con que se activa el órgano tendinoso de Golgi, aumenta su frecuencia de disparo y por lo tanto aumenta la frecuencia de disparo de la fibra aferente tipo 1B, que es esta azulita que tenemos aquí. Llega a través del ganglio dorsal a la médula espinal, pasa por las astas posteriores, pero no establece sinapsis ahí, sino que establece sinapsis en el asta anterior de la médula espinal. Pero en este caso, de la sustancia gris, la médula espinal, claramente. Entonces,
En este caso no lo hace de manera directa con motoneurona, sino que lo hace directa, lo hace a través de interneuronas. Entonces, ¿cuál es el principal componente del reflejo miotático inverso? Se activa la fibra aferente tipo 1B, llega hasta la médula y establece sinapsis con una interneurona inhibitoria de la motoneurona alfa que estimula al músculo o al músculo del cual el tendón se tensó. Es decir, por ejemplo, si se tensó el tendón del músculo cuádriceps femoral, la fibra aferente tipo 1B establece sinapsis con una interneurona a nivel de la médula espinal que inhibe a la motoneurona alfa que estimula las fibras extrafusales del mismo cuádriceps femoral. Y esto trae como resultado relajación del músculo, es decir, a diferencia del reflejo miotático que ocurría contracción del músculo, en el reflejo miotático inverso existe relajación del músculo del cual se tensó el tendón. Y esa es la respuesta más importante que es de conocer. ¿Por qué se relaja el músculo? Porque se inhiben las motoneuronas alfa que inervan a las fibras extrafusales que median la contracción del músculo. Entonces, si se inhibe la contracción del músculo, el músculo claramente se relaja. Y eso es el principal efecto del reflejo miotático inverso. También, ya el otro componente, como ocurre con el reflejo miotático, es que en este caso las fibras aferentes eh, establecen, la fibra aferente tipo 1B establece sinapsis a nivel del asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal con una interneurona que es una interneurona estimulatoria, pero en este caso de músculos antagonistas, es decir, interneurona que estimula motoneuronas alfa que inervan músculos antagonistas. Entonces, en este caso se promueve la relajación del músculo que se estiró, pero a su vez también se promueve la contracción de los músculos antagonistas. Entonces, fíjense cómo el resultado es relativamente inverso, pero no podemos decir que el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso son completamente contrarios uno con el otro, porque el reflejo miotático media o se encuentra en relación al estiramiento como tal del músculo, mientras que el reflejo miotático inverso está en relación al estiramiento y aumento de la tensión del tendón. ¿Por qué? Porque el receptor es el órgano tendinoso de Golgi. Entonces deben de tener muy en cuenta estos componentes. Entonces, recordemos, receptor, órgano tendinoso de Golgi. Fibra aferente es la fibra tipo 1B, centro integrador, médula espinal. Fibra eferente es la motoneurona alfa que inerva el mismo músculo y el efector sería el mismo músculo que sería en este caso las fibras extrafusales, el músculo cuádriceps femoral. Importante que tengan en cuenta aquí, en este caso la respuesta es la relajación, no la contracción del músculo que se estiró. Es importantísimo que lo tengan en cuenta. Bueno, en este caso no del músculo que se estiró, sino más bien del tendón que pertenece al músculo que se estiró. Es importante que conozcan estos conceptos para que entiendan bien, es decir, siempre dividan lo que estimula el órgano tendinoso de Golgi es la tensión del tendón, lo que estimula a las fibras intrafusales del uso muscular es el aumento de la longitud del músculo. Eso lo deben de tener muy, muy en cuenta. Se lo he repetido muchas veces y es porque es muy, muy importante. Entonces, ya para finalizar esta parte de los reflejos, este es un cuadrito que se los pone, muy probablemente se los pondrán porque nosotros no los pusieron. ¿Cómo lo hacen? Simplemente muy probablemente a nosotros lo que nos hicieron simplemente es ponernos uno de los dos reflejos y solamente nos llenaron una casilla y teníamos que llenar las demás casillas para poder contestar. Entonces, muy probablemente ustedes le hagan algo muy, muy similar y lo deben de conocer. Entonces, repasemos rápidamente cómo sería este cuadrito. Primero tenemos el uso muscular, por ejemplo, si comenzamos con el reflejo miotático, básicamente receptor, uso muscular. El estímulo sería el estiramiento del músculo. Sí es verdad que comienza con un pequeño estiramiento del tendón, pero el verdadero estímulo es el estiramiento del músculo porque el receptor es el uso muscular. Y la respuesta es la contracción del músculo que se estiró, obviamente. Y si le quieren agregar algo, pero en realidad no es necesario, lo más importante es que pongan esto, es la contracción de músculos eh, agonista y la relajación de músculos antagonistas. Pero lo importante es que tengan en cuenta, la respuesta es la contracción del músculo que se estiró en el reflejo miotático. O en el reflejo miotático inverso, ¿cómo es? Receptor, órgano tendinoso de Golgi. Estímulo, el estiramiento y más que todo el aumento de la tensión del tendón que de manera fisiológica se da por la contracción del músculo. Y por lo tanto, la respuesta será la relajación del músculo que se contrajo y que trajo como resultado el aumento de la tensión del tendón, como a su vez también relajación de los agonistas y
contracción de los antagonistas. Pero lo importante, recuerden, relajación del músculo que se contrajo y trajo como resultado aumento de la tensión del tendón de ese mismo músculo. Entonces, aquí terminamos la parte de reflejos. En realidad, les mencioné lo de este cuadrito, muy probablemente se los pongan, se usará bastante o lo utilizarán bastante, pero lo que deben de entender bien cada uno de los reflejos, deben conocer cómo es el reflejo miotático, cómo es el reflejo miotático inverso, cuáles son cada uno de sus componentes y por qué se activa cada uno. Y eso es lo ideal de que verdad conozcan más que caletrearse como tal estos cuadritos que les mencioné que muy probablemente se los pongan. Pero traten de, si no lo entienden a la primera, volverlo a ver, volver a intentar a ver qué pueden entender de cada uno y si necesitan ayuda en relación a alguno de ellos o no entienden una parte de alguno de ellos, con gusto me pueden preguntar. Y bueno, con eso recuerden que tienen mi número en el grupo de preparadorías de fisiología. Entonces, bueno, aquí terminamos con esta primera parte de tono y postura que está relacionada con los reflejos y todos los receptores. En el próximo video, entonces, eh, hablaremos principalmente sobre los mecanismos de regulación por influencias supramedulares. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.